Bueno, espero que estén bien, y si no, al menos ahora se sentirán un poquito mejor. Les preparé una historia misteriosa y escalofriante con un toque de salsa de soya. Y sí, también con la oportunidad de ganar 500,000 grivnas. De ninguna manera adelanten, no salgan del video. Véanlo con mucha atención, pero no a mi grano exprimido. Y buen provecho. Entonces Japón, Tokio, 31 de diciembre del año 2000. Ese día, la señora Haruko llamaba repetidamente al mismo número. Una y otra vez intentaba comunicarse con su hija Yasuko. Pero, como puedes ver, la llamada se cortaba una y otra vez. Así que supuso que tal vez era porque el año nuevo estaba cerca. Pero tenía la sensación en el fondo de que había algo más profundo, algo que no estaba bien. Sí, era así, pero la mujer aún no sabía que las líneas telefónicas en la casa de su hija, donde vivía, habían sido cortadas a propósito. ¿No es una coincidencia? Preocupada, Haruko pensó, al diablo con ese teléfono, iré yo misma a ver qué está pasando, sobre todo porque otra vez es año nuevo. Entonces ella llegó a la casa y empezó a tocar el timbre, pero silencio. Entonces la mujer empezó a gritar, llamando directamente a su hija. Yasuko, soy yo, tu mamá. Silencio otra vez. Por suerte, la mujer tenía llave. Por si acaso algún día se necesitara, ella podría usarla. Sin permiso, ella no entraba al departamento de su hija. Supongo que eso es lo que llaman por si acaso. Abrió la puerta y en un instante, bueno, todo estaba como en una neblina. En una neblina sangrienta y aterradora, junto a las escaleras al segundo piso, estaba el cuerpo de Yasuko, el señor Mikio Miyazawa. Por cierto, ahora lo están viendo en la foto. A simple vista, estaba claro que él, digamos, no solo se había acostado a descansar, porque, además de no respirar ni moverse, tenía 100 heridas punzocortantes que aún sangraban. Haruko subió rápido al segundo piso, esperando hallar a su familia allí. Pero, por razones obvias, al mismo tiempo también le daba miedo. Y, bueno, no era para menos. Junto a las escaleras, arriba, yacían su hija Yasuko y su nieta Niina. Ambas estaban en charcos de sangre y con decenas de heridas. La mujer estaba desconcertada. No quería creer lo que veía. Puso las manos sobre sus seres queridos, buscando sentir algo. El corazón late y la respiración es débil. Algo que le dijera que estaban vivos. Pero, lamentablemente, ya estaban fríos. Y eso no era todo. Haruko entró al dormitorio de su nieto Rei. Él parecía estar acostado tranquilamente en su cama. No tenía heridas ni nada por el estilo. Parecía que simplemente estaba dormido. Pero tampoco respondía cuando lo llamaban por su nombre. En realidad, no reaccionaba a nada. Ella lo llamaba, le decía, Rei, despierta. Pero simplemente no pasaba nada. Al final, ella se acercó y se dio cuenta de que él también estaba muerto. Adelantándome, diré que a él, a diferencia de los demás, no lo apuñalaron, sino que lo estrangularon. Fue en Año Nuevo, Medushina. Haruko perdió a toda su familia, y la policía de Japón comenzó a investigar, sin exagerar, uno de los casos más misteriosos y aterradores de su historia, que además sigue llena de misterios hasta hoy. Y esa mujer, Haruko, por supuesto, estaba en shock. Y eso es decirlo de manera muy suave. Aún así, pudo llamar a la policía de inmediato para que investigaran. Llegaron rápido. Hablaron con la mujer y empezaron a reunir pruebas. Y queridos, no eran pocas, sino muchas. Este no es el caso donde el asesino intentó ocultar sus huellas. Pero bueno, nada de eso. Vamos por partes. Cerca del cuerpo de Mikio hallaron un cuchillo para sashimi roto. Más tarde, un pedazo de la hoja de ese cuchillo será extraído de la cabeza de ese mismo Mikio. Por cierto, es curioso, pero en las enormes y peludas manos, en los cuerpos de Yasuko y su hija, se contaron muchas más heridas de cuchillo. Me refiero a más que en el caso del hombre, Mikio. Además, algunas de esas heridas fueron hechas después de que las mujeres, o mejor dicho, la mujer y la niña, ya habían dejado de respirar, o sea, después de su muerte. Esto no podía evitar hacer pensar que el atacante sentía una agresión especial precisamente hacia las mujeres. Más exactamente, de nuevo, hacia la mujer y la niña. Pero si él tenía, digamos, problemas en general con las mujeres, o solo con estas en particular, no se sabe. Spoiler, aún no se sabe. Recuerden que el asesinato del niño fue distinto a los otros. ¿Por qué? De nuevo, nadie lo sabía. Solo se estableció que fue estrangulado,
y lo más probable, asesinado primero. Si fue así, ¿qué hacía la familia? ¿Los amenazaron o no oyeron nada? Surgen muchas preguntas. Esto es solo el inicio de estas preguntas. Hay otro detalle muy interesante. Miren, el asesino se quedó en la escena del crimen por un tiempo, de 2 a 10 horas. Ni siquiera intentó escapar. Mató a una familia y después se sentía como en casa. Usó la computadora, comió melón, helado, tomó té e incluso fue al baño, pero parece que no supo cómo jalarle porque dejó todo su ácido desoxirribonucleico. El biomaterial hallado en el inodoro indicó a la policía que, un día antes del asesinato, el atacante comió ejotes y semillas de ajonjolí. ¿Eso ayudó a atraparlo? Sigan viendo para saberlo. Así soy yo, un intrigante de mamá. Gracias por los likes y vistas. Aprecio cada uno. Hablé como si fuera presidente, pero no lo soy ni lo seré. Entre las pruebas hallaron vendas ensangrentadas, y la sangre era del atacante. Lo más probable es que se haya herido en la pelea con el hombre y decidió, por así decirlo, lamerse las heridas. Encontró un botiquín en la casa, lo usó y lo que quedó simplemente lo tiró donde fuera. Relajado, tranquilo, parecía que sabía exactamente que no lo iban a atrapar. O incluso, aunque lo atraparan, parecía que simplemente no le importaba. Así fue. Dicen que después subió al segundo piso, se acostó en el sofá y tomó una siesta. Realmente no le importaba. Si tomamos a esos, ya saben, genios del mundo criminal que ni un solo cabello dejan atrás, este tipo estaba en el otro extremo del espectro. Dejó todo lo que pudo. En general, la vivienda estaba completamente desordenada. Voltearon al revés los cajones y papeles y algunos los tiraron en el baño. En ese baño, el asesino dejó una mezcla de objetos familiares y basura, todo empapado en agua. Recibos de trabajo de Mikio, algunos folletos publicitarios, documentos escolares, así como artículos de higiene femenina con sangre. Y todo eso junto y en el agua. Así fue. Los policías creían que el atacante intentaba deshacerse de las pruebas, pero luego se rindió y decidió ir por un helado. Pues probablemente, cerca del sofá en la sala encontraron identificaciones ordenadas por nombre, así como tarjetas de crédito que pertenecían a los miembros de la familia. Sin embargo, el dinero de las cuentas no desapareció. Hay un momento relacionado con el dinero, pero regresaremos a eso. Mientras, díganme si no quieren trabajar en tecnologías de la información ni algún lugar en general, pero en este caso específico, precisamente en tecnologías de la información. Aquí pueden tomar un minicurso gratuito de UX UI Design de Goethe, hecho para principiantes. No necesitas saber nada, ni dibujar. Puedes empezar este curso sin conocimientos previos. Minicurso, les recuerdo, gratuito. No hay ningún riesgo. Simplemente prueben algo nuevo. En 4 días sabrán qué es el diseño UX UI. Van a crear el diseño de una aplicación móvil y también van a entender si el mundo de tecnologías de la información es para ustedes o no. Tal vez no lo sé, pero ¿por qué no intentarlo si es gratis? No pagas y el beneficio es real. Bueno, de todos modos, el enlace está en la descripción, queridos. Y eso es todo. Ahora vamos a ver si le robaron dinero a la familia. Sí le robaron, pero no de las cuentas, sino en efectivo. 150,000 yenes. Actualmente, según Google, eso equivale a 42,000 grinas. Lo interesante es que no era todo el efectivo de la casa. Ese asesino estaba sentado donde estaba el resto del efectivo, en el despacho. Lo sabemos porque fue ahí donde se sentó, comió helado y usó la computadora. Pero no se llevó el dinero. Por eso muchos creyeron que si el robo fue un motivo, no fue el principal. Entonces, ¿por qué el asesino no se llevó las cosas de valor ni el dinero que había en la casa? Ni siquiera las tocó. Se llevó 42,000 grivnas. Solo imaginé que las tomó ahí en 2000 en Tokio, Japón. Pero no importa. Y se fue llevándose la chaqueta de Mikio, a quien mató. Como ven, parecía haber muchas pruebas. Y no solo lo parecía. Realmente había muchos, incluso entre las pruebas. A la vez, todo era muy caótico e incomprensible, y al final, en vez de ser una pista que ayudara a resolver el crimen, todo eso solo lo complicaba más, cada vez más y más. O incluso peor, llevaba la investigación por el camino equivocado. Hace 25 años, no había cámaras de vigilancia en cada esquina, ni siquiera en Tokio, Japón. Básicamente, a los policías solo les quedaba esperar a testigos accidentales. Tal vez alguien pasaba por ahí, conducía, escuchó algo, vio algo. Alguien escuchó y vio algo.
Cerca de las 10 de la noche, un hombre caminaba detrás de la casa de las víctimas. Simplemente era un transeúnte cualquiera, pues él dijo que mientras pasaba por ahí, escuchó una pelea en la casa, justo en la casa donde estaban matando a la gente. Por cierto, esa misma casa la pueden ver ahora en la foto. Si no la ven, es porque me están viendo. Estoy revisando si ven la pantalla. Si no la ven, por favor háganlo. Ahora les voy a mostrar la casa. Aquí está la casa. No, otra vez. Otra vez me equivoqué. Ahora sí, aquí está la casa. Ahora sí, seguro. El testigo dijo que lo que escuchó no eran exactamente gritos. Más bien, era una discusión muy tensa. 1 hora y media después, el vecino de los asesinados oyó un golpe fuerte. Los investigadores creen que ahí Mikio cayó junto a las escaleras. ¿Lo recuerdas? El golpe sonó ahí, como si algo cayera al suelo. Más o menos a esa misma hora, personas que vivían cerca vieron a un hombre que iba caminando por el sendero junto a la casa. Iba silenciosamente, pero muy rápido, como si estuviera huyendo de alguien o de algo. Y otra vez, más o menos en ese mismo periodo, un taxista que estaba cerca recogió a 3 hombres. Uno de esos hombres estaba herido, y la herida era bastante seria, ¿sabes? Porque dejó manchas de sangre en el asiento. Pero el taxista no es que no se diera cuenta, pero digamos que decidió no prestarle atención. Tenía miedo de preguntar, no sabía quiénes eran, quizá yakuza. Llegaron a su destino y gracias a Dios. Se puede juzgar o también no juzgar. Al menos su comportamiento es comprensible. Y hay otro detalle importante. Mikio Miyazeva se quejaba repetidamente del ruido y el comportamiento de los skaters que patinaban cerca de su casa. La casa de la familia estaba junto al skatepark. Ahora pueden verlo en la foto. ¿No lo ven? Lo verán. En resumen, Mikio incluso acudió a las autoridades locales, patinando, de hecho, cerca de su casa. Dicen que el hombre, en principio, era muy activo en asuntos comunitarios relacionados con el ruido y el orden en el vecindario. ¿Pudo esto causar, digamos, antipatía por parte de los jóvenes que patinaban ahí? Pues claro, porque no podría. Más aún, no se me ocurrió nada más. En general, la versión de que el asesinato fue una especie de acto de venganza que se salió de control es una de las principales. Esto explica parte de la ropa elegida por el criminal y las cosas que dejó en la casa. Él también dejó varios objetos personales en la casa. Por cierto, se me olvidó mencionarlo. Solo él sabe qué significa. Porque por un lado, uno podría pensar que él se fue rápido y dejó ahí. Perdió algunas cosas. Pero por otro lado, el tipo estuvo ahí 10 horas. Bueno, hasta 10 horas, pasó el tiempo, comió helado, durmió en la cama y cosas así. Defecó en el baño, disculpa. No parecía apurado, así que, ¿por qué dejó sus cosas? No se entiende. Tomaron sus teléfonos y rápidamente miraron la pantalla. Como ven, entre las pertenencias del delincuente había unos tenis Schlesinger. Schlesinger, espero pronunciarlo bien. Por cierto, en ese tiempo no se vendían en Japón. Además, una camiseta Raglan y una chaqueta AirTech. Disculpen mi inglés. Como ven, todo esto era muy popular entre los skaters de esa época, al menos en Japón. No puedo hablar por todos. No es que yo fuera muy skater. Como ven, ahora soy más de wasabi. B-E-E, chu-chu-chu, olie. Qué picante. El wasabi está bueno. A veces el sushi tiene un sabor fuerte. A veces no pica nada, pero este sí está picante. Lo compré en el supermercado, no es publicidad de sushi ni nada. Chingada madre. En la escena del crimen, la policía halló grip tape, que se usa en la tabla para un mejor agarre de los zapatos. La joya de estos hallazgos fue la mochila del asesino. Incluso dejó sus cosas ahí. Los expertos hallaron en ella granos de arena, que no eran locales, sino de California. Y también en la mochila había un marcador fluorescente, pañuelos y el perfume Drakkar Noir. Eran populares entre skaters estadounidenses en los 80 según investigadores. Esto indica que es un hombre joven de 15 a 35 años, ya que hasta los 35 aún se considera juventud. Tal vez no era de origen japonés, ya que había muchas cosas importadas. Si creemos en la versión sobre la implicación de los skaters, la investigación se inclina a pensar que esto fue un acto de venganza. Fue un arrebato emocional por un conflicto con Mikio. Tal vez unos adolescentes patinaban y Mikio los echó. No sé qué tipo de persona era. Quizá actuó groseramente o quizá no. De cualquier manera, hubo algún tipo de conflicto y esos jóvenes, de entre 15 y 35 años, empezaron a tenerle rencor al hombre, a Mikio.
Vinieron, decidieron castigarlo, pero algo salió mal, o tal vez salió exactamente como ellos querían. Eso no lo puedo decir. Si el atacante tiene entre 15 y 35 años, eso podría explicar su comportamiento, especialmente si está más cerca de los 15. Como impulsivo, despreocupado, un tipo que no comprende completamente las consecuencias de sus acciones. Los policías trataron de rastrear las tiendas donde compraban cosas de skate, pero como era de esperarse, no funcionó. Miles de marcadores, cintas, tenis y cosas similares se vendieron en Japón solo un año antes de este crimen. Y la cantidad de personas que los compraron es simplemente enorme. Bueno, al menos demasiado grande como para encontrar a una sola persona. Como recordarán, y si no lo recuerdan, se los recuerdo ahora, el asesino dejó en la escena del crimen una enorme cantidad de ácido desoxirribonucleico. Analizaron la muestra y concluyeron que el asesino es de raza mixta, según el ácido desoxirribonucleico, no por su apariencia. El padre era de origen del este asiático y la madre del sur de Europa. El ácido desoxirribonucleico contenía componentes característicos asiáticos y europeos. El grupo sanguíneo es A. Además, se determinó aproximadamente la estatura del atacante, así como sus parámetros. 175-177 centímetros. Diestro, zapato talla 43. Todo esto está muy bien. Hay muchas pruebas. En general, no dieron nada. ¿Quién es? ¿Dónde está? No quedó claro. Incluso hallaron muchas huellas dactilares otra vez. ¿Pero sirvieron de algo? No, porque esas huellas no figuraban en las bases de datos de Japón. Ir por todos los skateparks, revisar las huellas de todos, para ver si no coinciden con estas en particular. Nadie haría eso. De hecho, intentaron revisar a los patinadores, pero de nuevo, son demasiados. No es un hecho que ese tipo, el asesino, viviera siquiera en Japón. Tal vez solo fue allí por un tiempo y luego se fue a otro país. O tal vez vivía en Japón, pero en otra zona. En resumen, es complicado. En general, toda la información disponible solo ayudó a plantear teorías y versiones, y nada más. El robo explicaba la entrada, la búsqueda de dinero y las cosas tiradas. Esa versión no explicaba por qué mataron a todos, menos a los más pequeños de la familia. ¿Por qué? Y además, ¿por qué el asesino se quedó en la casa durante bastante tiempo y actuó como si fuera su propio hogar? Hogar, en general, así no se comportan quienes vienen solo a robar. Al contrario, ellos deben huir y desaparecer lo más rápido posible. Aquí, como si hubieran matado a toda la familia, se llevaron dinero y permanecieron mucho tiempo en la escena del crimen. Esto hace que uno dude un poco de que el principal motivo del asesinato haya sido el robo. Quizá eso también influyó, pero el robo no era lo principal. Había algo más profundo. La segunda versión es la que más se discute y que ya mencionamos un poco antes: la venganza del patinador. Parece el título de una película, La venganza del patinador. Combina conflictos locales con problemas sociales profundos, así como el aislamiento de los jóvenes, la falta de control y la inestabilidad emocional. La ropa y objetos hallados en la casa parecían decir: busquen al asesino solo en los parques de patinaje. Pero, como dije, así lo hicieron, en principio, durante un tiempo, pero revisar a todos los patinadores de toda Japón y tal vez incluso fuera de Japón, bueno, eso es irreal. La tercera versión es interesante y algo atípica. Verán, trata sobre un criminal secreto relacionado con una base militar de Estados Unidos. Imagínense, el asunto es que la arena mencionada anteriormente, que encontraron en la bolsa del criminal, no solo provenía de California, sino que coincidía con la arena de una base aérea militar de Estados Unidos en California. Para ser exactos, la Base Edwards. Sumando artículos importados y origen mixto, podría ser así. Pero, de nuevo, no hay pruebas directas que vinculen a alguna persona de la base militar en Estados Unidos con este asesinato. Solo hay arena en la bolsa. Aún con sus debilidades, la versión de la base militar es de las más intrigantes. Especialmente si imaginas a algún militar patinador que vino a Japón a matar japoneses. ¿Disparates? Sí. Vivimos en un mundo donde todo es posible. Hablando en serio, realmente hay muchas cosas posibles que, digamos, no esperamos. Y sobre la subversión con el trastorno mental. Aquí hay algo que decir.
Y de hecho, realmente tiene puntos fuertes. Por lo menos, explica el comportamiento extraño después del crimen, la falta de intentos de ocultar las huellas y el desapego emocional. Además, no da un motivo claro. Es decir, en principio, el motivo incluso podría estar ausente si realmente se trata de algún tipo de trastorno. Esta investigación se convirtió en una de las más grandes y confusas en la historia de Japón. Durante todo ese tiempo, participaron, solo piénsalo, más de 280.000 investigadores, quienes reunieron más de 12.000 pruebas. Esto muestra cómo incluso la investigación más detallada y extensa puede terminar en un callejón sin salida. Si el criminal actúa fuera del sistema y la policía comete errores críticos, ¿cómo podría faltar eso? Como mínimo, se perdió la oportunidad de identificar a personas sospechosas que buscaron atención médica por heridas de arma blanca en esos días. ¿Recuerdan al taxista que recogió a los tipos tras el asesinato? Uno tenía una herida, pero ignoraron esa historia. Todos estaban enfocados en los patinadores y personas con inestabilidad mental. La investigación insistió por mucho tiempo en la versión de un japonés mentalmente inestable, ignorando otras. Además, la falta de coordinación entre divisiones provocó una dispersión general de la información. Al asesino de 4 personas no lo han atrapado ni identificado tras un cuarto de siglo. Hasta el día de hoy, todos los materiales del caso permanecen bajo estricta supervisión y por información que lleve al arresto del asesino, todavía se ofrece una recompensa de 20 millones de yenes, es decir, más de 5,5 millones de grivnas. Teóricamente, si alguna vez logras resolver este crimen, es decir, encontrar al asesino, así ganarías 5,5 millones de grivnas. No es una broma. ¿Es posible? Bueno, es una tarea con estrella y otra estrella debajo de esa estrella, pero en general sí, es posible. Nunca se sabe, al diablo le gusta bromear, pero a mí no. No se rían, es broma. Hablando en serio, discutamos teorías. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Dónde está? Si tienen alguna teoría, pueden buscar en Google. Les dejaré un par de enlaces para leer sobre este caso. Eso es todo por hoy, queridos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por pasar tiempo conmigo. Vean también el siguiente video, este por ejemplo, o este otro. Nos vemos.